Chiribiquete. Y mi pregunta, yo quiero saber si ustedes alguna vez habían escuchado esa palabra, saben de qué están hablando ahí con esa palabra, saben qué es esa palabra, dónde se ubica, cómo se usa. Quiero saber si saben algo al respecto de eso. Listo, entonces empiezan a decir Cintia, por ejemplo, que ella nunca en la vida la había escuchado. Listo, Edward tampoco, ni idea, Lina Paola, ni idea, Gloria, ni idea, no señora, no señora, tampoco la había escuchado. Listo, genial. Ay, aquí me escribió uno que sí. María Alejandra Moreno me dice, es un lugar turístico en la selva colombiana. Listo, ahí nos vamos acercando por el espacio. Es un lugar en Colombia, exactamente. José Bautista me dice Chiribiquete, sí, pero no me cuenta qué sabe de Chiribiquete, pero bueno, sabemos que lo conoce. Mónica Paola nos dice, es un parque natural donde se grabó el abrazo de la serpiente. Daniela Alejandra nos dice, es el nombre de una reserva natural. Y Laura Alejandra nos dice, miren, eso está muy interesante, es que ella cree que es en el Amazonas. En efecto, es un lugar que queda en Colombia, particularmente en la selva amazónica. Entonces, quiero mostrarles ahora aquí. Esta pantalla que yo tengo es un mapa muy sencillo de Google Maps. Y entonces yo puse ahí, ustedes ven en esa bolita amarilla que tiene una estrella, ahí estamos señalando Bogotá, que es donde yo particularmente estoy. Pero entonces, como yo, recuerdan que ahorita les conté como sobre lo que hacían, ¿verdad? Alguno me comentó que estaba en Argentina, entonces, ay, me sale. Listo. Ahí tenemos como nuestra bolita amarilla que nos señala a Argentina. También alguien me habló de Nariño, ¿no? Que estaba en Nariño. Vamos a ver dónde ubicamos a Nariño. Listo, mírenlo, ahí no lo está ubicando. A ver qué me dice por acá. Gordo, que ya empezó. Sí. Hay gente de México también. Sí, me habían dicho que de México también. Les voy a pedir que porfa apaguemos los micrófonos mientras no estemos hablando para que no nos haga como interferencia. Entonces, México, acá apareció mi bolita. Alguien también creo que me mencionó Soacha. Ponerla. Y lo que yo quiero con esto, básicamente, bueno, esa me la ponen más pequeñita porque está ahí al ladito de Bogotá. Lo que quiero yo con este mapa es que ustedes se hagan una idea de en dónde nos encontramos cada uno de nosotros con respecto a este mapa que tenemos el día de hoy acá. Y por último voy a añadir otro sitio que es el que nos interesa el día de hoy, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Así es su nombre completo. Y aquí, miren, apareció la bolita amarilla de dónde queda ese parque. Cuando nos acercamos vemos que en efecto el parque o este lugar queda en la selva amazónica colombiana, específicamente entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Ustedes me comentaron, algunos de ustedes me comentaron que esta era una reserva natural. Y sí, en efecto, así es. Chiribiquete, conocido también como la Serranía de Chiribiquete, la tenemos nuevamente en nuestra pantalla en la exposición virtual, es una reserva natural, de hecho es la reserva natural más grande de Colombia, mide alrededor de 4.2 millones de hectáreas. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto es eso? A mí no me dice nada ese número. Para que ustedes se hagan una idea, Chiribiquete tiene un tamaño equivalente a 26 veces Bogotá, incluyendo la localidad de Sumapaz. Es decir, es una zona protegida sumamente grande, sumamente extensa que tenemos allá en la Amazonía colombiana. Bueno, voy a seguir acá con mi chat.
Me siguieron contando de dónde nos están visitando. Tenemos gente en Villavicencio, por acá alguien indicó que está en Buga, San Luis de Potosí, en la sede de la universidad en Bucaramanga, súper chévere, una ciudad súper bonita, nuestros amigos mexicanos que nos acompañan hoy también. Y bueno, siguiendo con la línea de nuestra exposición, les quiero contar que Chiribiquete, como ya les contaba, bueno, es una zona protegida, es además un parque nacional natural y resulta que hace no mucho tiempo, hace 2 años, en el 2018, la UNESCO declaró este lugar como Patrimonio Mixto de la Humanidad. Entonces, para yo estar segura de que todos estamos como hablando en la misma línea y nos estamos entendiendo, quiero hacerles otra pregunta que es sobre el patrimonio. ¿Saben ustedes lo que es el patrimonio? ¿Habían visto esa palabra alguna vez en algún lado? ¿Les suena a algo? ¿Se animarían a darme de pronto una definición de patrimonio? Entonces, esa es la pregunta que les voy a hacer ahora en este momento, sobre el patrimonio. A ver, ¿qué opinan? Está difícil, lo sé, es una pregunta difícil. Sé que todos hemos visto esa palabra, pero tal vez al momento de definirla es un poco más difícil, ¿no? Pero quisiera saber sus opiniones con respecto a ese término, es el patrimonio. Entonces voy a empezar acá a leer mi chat. Nos dice Daniela que ella cree que es algo como una herencia, como por ahí va, como una herencia, como un legado. Laura Alejandra dice, es algo que pertenece a alguien o a la ciudad, muy bien. La capital, podríamos decir que es como la herencia del país, muy bien. Es un bien que se hereda, muy bien. Es como una identidad, podría ser algo propio de una sociedad, es como la herencia cultural. Me cuentan acá que creen que es algo que sí es muy importante para un país porque es algo como muy representativo de ese país. Acá me cuenta Mónica. El título de Patrimonio de la Humanidad se da a lugares muy significativos. Eso es verdad. Súper buena esa intervención. Patrimonio mixto, no. O sea, ella dice como, me ha sonado patrimonio, pero quizá patrimonio mixto, no. Algo incalculable por su valor. Acá me dice, creo que significa en un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuye valores a ser transmitidos y luego significados de una época a otra o de una generación a la siguiente. Súper completa esa respuesta. Listo, bienes de una persona, una cosa con valor cultural muy importante. Es como la fortuna, nos dice Luz Daria, está súper chévere esa intervención. Patrimonio es un bien o sitio con un significado histórico para el país con el fin de preservar todo lo existente. Patrimonio son los bienes que se tienen, la tierra, las tierras, la cultura, los lugares turísticos, eso que se nos da a conocer en el exterior. Muy bien. Veo aquí que todos ya, digamos, vamos como en la misma línea de lo que es el patrimonio. En efecto, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de algo que primero es una herencia o un legado. Es decir, algo que nos pasan nuestros antepasados o bien que nosotros dejamos para las generaciones futuras. Esa es una característica importante del patrimonio. También tiene que ver con algo que ustedes me decían, con ese tema de identidad. Cuando hablamos de un patrimonio, hablamos de elementos en torno a los cuales se desarrolla la identidad, bien sea de una sola persona o de una familia entera también, o alguien me lo mencionaba, de toda una ciudad, todos quienes habitan una ciudad o todos quienes habitan un país. Entonces tiene que ver también con la identidad y la pertenencia. Otra cosa que ustedes me señalaban que es muy real es ese tema como de lo importante del patrimonio, ¿verdad? Pasa con el patrimonio que si se nos daña el patrimonio, no es como que podamos ir a una tienda a comprar uno nuevo. Es algo que requiere sumo cuidado porque se ha construido en el tiempo.
significa que si se daña ese patrimonio, es muy difícil recuperarlo nuevamente. Y por ahí alguien me mencionaba que cuando un lugar es declarado Patrimonio de la Humanidad, es porque es un lugar súper importante con cosas extraordinarias que vale la pena cuidar y preservar para, digamos, los años venideros, pero que además nos pertenece a toda la humanidad. Muy bien. Pues resulta que en efecto eso es lo que sucede con Chiribiquete. Como les contaba, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mixto de la Humanidad, es decir, reconoció que en este lugar habían cosas increíbles, tanto a nivel natural como los animales y las plantas, pero también cosas increíbles a nivel cultural, es decir, manifestaciones que podían hablarnos o permitirnos saber más de comunidades indígenas y tradiciones culturales propias de este lugar y que además se constituyen como antepasados nuestros. Listo. Entonces, habiendo salido de ese término que es un poco difícil, que es el término del patrimonio, vamos a continuar con nuestra exposición. Entonces, ya les contaba, cuando declararon este lugar Patrimonio Mixto de la Humanidad, hubo algo muy importante y es que para hacer esa declaración, pues se necesitaban pruebas, ¿verdad? La UNESCO necesitaba saber qué era lo que había allá para decidir si se declaraba patrimonio o no. Pero resulta que en Chiribiquete pasa algo particular, muy importante que lo hablemos acá, y es que al ser una zona protegida, es una zona en la que no podemos entrar. El ingreso está completamente restringido. Nadie puede entrar a Chiribiquete. Entonces, recuerdo que ahorita al inicio, cuando preguntaba qué era Chiribiquete, alguien me mencionó como ese valor turístico de Chiribiquete, que sí, en efecto existe, ¿verdad? Lo hemos visto, por ejemplo, en esta visita, en la exposición que tenemos en el Museo Nacional. No sé si alguien de pronto vio la película Colombia, Magia Salvaje, ahí sale Chiribiquete también. O sea, es un lugar de interés turístico, pero es muy particular porque es un turismo que debemos hacer de esta forma, a través del cine, a través de la virtualidad, porque es un lugar que está protegido y al cual no podemos acceder. Eso fue muy importante para esta declaración de patrimonio, pues porque como la UNESCO no podía ir allá a ver qué era lo que había y decidir si lo declaraban patrimonio o no, lo que hicieron fue que se realizaron a partir de 1990 una serie de investigaciones y estudios allí en esa región, cuyo objetivo era recolectar esas pruebas o esos resultados de esas expediciones que iban a terminar siendo la evidencia para mostrarle a la UNESCO por qué valía la pena declararlo Patrimonio Mixto de la Humanidad. Lo que vamos a ver el día de hoy aquí en nuestra exposición son los resultados que surgieron de esa serie de investigaciones que se llevaron a cabo en este lugar. A mí me encantaría poderles mostrar toda la exposición, pero pues no tenemos el tiempo para mostrarla toda. Por eso mi intención también es mostrarles qué herramientas tenemos para recorrer esta exposición y que luego ustedes puedan hacerlo por su cuenta, para ver esas cositas que quizá dejé yo por fuera. Entonces, como les comentaba, este lugar se declaró patrimonio principalmente por esas cosas extraordinarias que se encontraban al interior del parque. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué cosas extraordinarias encontrábamos allá? Chévere, pero ¿cuáles son? Una de esas cosas es, por ejemplo, el paisaje. Y para esto yo les voy a mostrar una fotografía que es de una escena de una película. Y la idea es que primero ustedes me cuenten de qué película es una película animada, pero segundo me van a contar si alguna vez habían visto eso que sale en esa escena de película, si saben cómo se llama, si saben dónde queda. Entonces, listo. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla y tienen ahí esa imagen de la película que les cuento.
Está súper fácil, ¿verdad? Es así. Listo. Todos nos cuentan, bueno, todos le pegaron a la película. La película es Up. Muy bien. Y aquí Laura Alejandra Cañaveral, ella sí recuerda bien cómo se llamaba ese lugar, habla de las cataratas. Tenía otro nombre, las cataratas del paraíso, muy bien, dice Lisbeth. Listo. Top en el Amazonas, Sudamérica, listo. En efecto, esa película que tenemos ahí es Up, y esa escena habla particularmente de este lugar que ellos mencionan ahí en la película que se llama las Cataratas del Paraíso. En la vida real, digamos, estas Cataratas del Paraíso no existen, pero sí existe el lugar donde ambientan, digamos, este lugar. Ese lugar, perdón por decir tantas veces lugar, ese lugar queda en Venezuela y es un parque que se llama el Monte Roraima. Allá en ese parque Roraima encontramos estas formaciones tan particulares que cuando ustedes las ven es como una montaña, como una meseta, pero no tiene forma de montaña, ¿verdad? Sino como un edificio, literalmente parece un edificio de piedra. Aquí Ana María me dice que es un lugar mágico, pues en la vida real es un lugar mágico también. Y es que resulta que esas formaciones que ustedes están viendo ahí son unas formaciones sumamente extrañas. No es como que se encuentren en todos lados del mundo. De hecho, solamente hay un lugar en el mundo donde se pueden encontrar esas formaciones y es en los lugares que quedan sobre el escudo guyanés. Por eso tenemos que en Venezuela, por ejemplo, tenemos estas formaciones, en Brasil también se han visto algunas de estas formaciones y en la Amazonía colombiana, porque estos lugares están ubicados sobre ese escudo guyanés que les comento. Esta fotografía que tengo yo acá con el fondo amarillo son fotografías de cómo se ven esas formaciones llamadas tepuis o tepuyes en el caso particular de el Chiribiquete. Por acá me dicen las cataratas de Pedro, Santo del Ángel, Venezuela. Listo, ahí ya le vamos como encontrando el lugar. Por acá me preguntan que si en el parque convive con comunidades indígenas. Sí, pero ese es un tema que ya voy a tratar más adelante. Resulta entonces que pues estas formaciones llamadas tepuy son una cosa increíble, primero porque son sumamente antiguas. Varias de estas formaciones tienen más o menos la edad que tiene el mundo, el planeta Tierra, de existir. Son las formaciones rocosas más antiguas que existen en el planeta Tierra. Entonces ahí empezando, pues eso ya está increíble, ¿verdad? Tienen otra característica también y es esa forma tan extraña que tiene, que literalmente parecen como edificios de piedra. Pues resulta que a lo largo de los años el viento y el agua se encargaron de modelar estas formaciones hasta que se vieron de esta forma como las estamos viendo. Y hay otra cosa bien particular y es el tamaño de estas formaciones. Entonces les voy a hacer otra pregunta que es, ¿cuál es el edificio más grande que ustedes conocen? Y esta va a ser una pregunta muy divertida porque sé que hay varias personas que están fuera de Bogotá, entonces vamos a poder tener como esa visión de otros lugares. Listo, entonces acá me empezaron a contar. El de Dubái, sí, ese no lo conozco, pero lo he visto en fotos y películas, sí, muy bien. Zulma nos cuenta que la Torre Colpatria, súper emblemática de Bogotá. Lisbeth dice, sí, ella ha visto una, pero no sabe cómo se llama, jajaja. Ja, ja. Elian nos dice que el edificio Bacatá, que digamos se construyó y dejó un poco a un lado ese título del Colpatria como el edificio más grande de Bogotá. El Colpatria, el Majestic en Bucaramanga, muy bien, el Burj Khalifa, el Colpatria, el Bacatá en Bogotá, edificio de café en Cali, la Torre Montparnasse, esa no sé dónde queda esa torre, el Taipei, el Colpatria,
Miren, acá nos dice Edward, es un rascacielos ubicado en Taipei que cuenta con 106 plantas. Fue el edificio más alto del mundo entre el 2003 y el 2007. La aguja que corona sus 508 metros de altura lo convierte en el 11º rascacielos más grande del mundo. Qué chévere que nos des esa altura exacta del edificio. Porque resulta que estas formaciones rocosas que nosotros tenemos acá, pues son sumamente grandes. Entonces les quiero mostrar este dibujo, esta ilustración que hice yo el otro día para ejemplificar esto. Déjenme ver si lo están viendo. Sí, ahí la estoy compartiendo en la pantalla. A la izquierda, ustedes están viendo la Torre Colpatria, que mide aproximadamente 200 metros. Como acá ahorita nuestro compañero Eduard nos habló de la altura de ese edificio en Taipei que nos comentaba, de 508 metros, podemos decir que un edificio de Taipei son 2 torres Colpatria, una encima de otra, más o menos, para que se vayan haciendo una idea. Pues al lado derecho tenemos el tamaño de los tepuis o los tepuyes. Resulta que estos tepuyes pueden llegar a medir hasta 800 metros. Es decir, en un tepuy podríamos ubicar fácilmente 4 torres Colpatria, una encima de otra, para que ustedes puedan hacerse una idea de qué tan altos son estas formaciones rocosas. Entonces, como ven, en efecto, son formaciones pues que son súper extrañas, tienen una altura súper abismal, y ahí no se acaba lo impresionante. Cuando uno se acerca a estas montañas o a estos tepuis, a estos tepuyes, a las rocas, digamos que están en vertical, como a las paredes de esas formaciones, esto es lo que encontramos. ¿Qué tiene que ver con una pregunta que me hacían por ahí ahorita? Yo sé que ustedes saben muy bien qué es eso, así que no les voy a preguntar, pero sí les voy a preguntar cuánto tiempo creen que tienen estas pinturas que tenemos ahí en ese abrigo rocoso, llamadas pictografías, así es como las conocemos, o arte rupestre. Les quiero que me den un número, así sea muy descabellado. ¿Cuántos años creen que tienen esas pictografías? ¿Cuántos le pondrían ustedes? Yo, mientras tanto, voy a acercar un poquito más estos dibujitos para que ustedes puedan ver bien qué es lo que tenemos ahí, pues porque son unos dibujos increíbles y me parece genial tener la oportunidad de poder verlos desde nuestra casa. Listo, entonces voy a empezar a leer. Me dicen por acá, 50.000 años, 20.000 años, más de 300, más de 3.000 años. Por acá Mónica nos dice que quizás son del 300 antes de Cristo, 100.000 años, 3.000 años, 3.000 años, más de 3.000 años, todos van como por el 3.000, ¿no? El 3.000, el 5.000, 35.000, 200.000, bueno. Ay, perdón. O más, dice Maya Fernández. En efecto, varias de estas, mira, Elian nos dice, estimo que 4 siglos antes de Cristo. Bueno, resulta que cuando se hizo la investigación en estos abrigos rocosos, la investigación arqueológica, se determinó que en efecto habían unas pinturas muy antiguas, aproximadamente del año 20.000 antes de Cristo, para que se hagan una idea, pero se encontró algo de la era prehistórica, exactamente, pero se encontró algo muy particular también, y es que algunas de las pictografías tenían solamente 30 o 40 años de vida, de existencia. Entonces, pues uno como lo que deduce de ahí, ¿verdad? Es que aún hoy en día estos lugares son utilizados por comunidades indígenas que habitan esta zona de Chiribiquete para realizar estas pictografías, que importante, no es como que fueran todos los días allá a dibujar, no, sino que se hacía únicamente en momentos especiales, como celebraciones, como ritos chamánicos, como encuentros espirituales. Y encontramos pues que aún hoy en día estos lugares son zona
recurrida por estas comunidades que habitan en los alrededores del parque. Entonces ahí medio contesté una pregunta que me habían hecho por ahí, yo ahorita la desarrollo más. Me preguntaron también que cómo se llamaba esa piedra. Esa pregunta está súper interesante, porque resulta que la composición en su mayoría de estas formaciones rocosas son de cuarcita, que imagínense ustedes es muy parecida al cuarzo. Seguramente han visto alguna vez de pronto en la Candelaria que venden collarcitos y cosas con cuarzo. Bueno, más o menos así es como la consistencia. Entonces resulta pues que es una consistencia muy difícil para que nazca vida, como plantas, por ejemplo. Pues porque como es tan dura, las plantas, las raíces no pueden como meterse entre esa composición tan dura, y eso también es súper particular de Chiribiquete, que aún con esas condiciones tan difíciles, miden, digamos, la característica de Chiribiquete, que es una selva. Cuando nosotros vamos allá, aunque no se puede, digamos, si pudiéramos ir allá, las plantas y la vegetación es vegetación que está agarrada como de la materia orgánica que está sobre esta piedra de cuarcita, pero en realidad es muy superficial. Por eso también lo vulnerable del lugar, porque si uno camina por ahí, lo que va a hacer es dañar la vegetación, no hay forma de no hacerlo. Por aquí me escribe, ¿tiene algún nombre específico la comunidad? ¿Han dado con personas de allí? Sí, sí tienen nombres específicos, pero aún no lo voy a mencionar porque no he llegado allá. Entonces, ten la pregunta ahí y ya más adelante la resuelvo. Listo. Entonces, habiendo mencionado este tema de las pictografías, quiero ahora preguntarles, pero este es un ejercicio que vamos a hacer muy, muy rápido, y es que ustedes me cuenten, me escriban en el chat qué figuras logran identificar en este abrigo rocoso. ¿Qué dibujito logran identificar? ¿Saben a qué animal se está refiriendo? Entonces, mientras ustedes me escriben, yo voy así como dando vueltas por estas pictografías para que ustedes tengan la oportunidad de verlas bien, bien de cerca y contarme qué identifican ahí en esos dibujos. Por aquí. Aquí tenemos otros. Listo. Voy a dejarlo nuevamente en grande para empezar a leer sus comentarios. Entonces, pues, me escriben. Bueno, que por acá me dicen que si son los NASA, no, no son los NASA. Que si no hay ninguna manera de ir allá, no la hay. Y digamos, no solo porque se nos prohíba, sino porque, como hablamos del patrimonio, ¿verdad? Que nos pertenece a todos y pues es responsabilidad de todos cuidar. Más allá de que no se pueda ir porque no lo prohíban, debemos ser muy conscientes de que no debemos ir porque lo más seguro es que dañemos el lugar si vamos. Entonces no hay forma de ir. Pero sí hay forma de visitar un lugar que queda cerca de Chiribiquete que se llama La Lindosa. En La Lindosa también hay pictografías y es como una versión muy chiquitica y accesible de Chiribiquete. A La Lindosa sí pueden ir. Entonces les recomiendo que averigüen sobre La Lindosa y allá sí pueden visitar este lugar. Listo, entonces me dice, casa, mazorcas, qué chévere eso, rituales, jaguares, ganado, unas manos, animales como un venado, por ejemplo, venados. Objeto real o un significativo. En agrupaciones es precursor o antecedente de los sistemas de escritura propiamente dichos. Bueno, chévere, pues yo les estaba preguntando a que me dijeran qué había ahí. Llamas, manos, vacas, chigüiros, chigüiros, así, con signo de interrogación. Un oso, lobos, tigres, monos, lanzas, gatos. Bien podría ser lobos, una vaca, venado, muchas personas, perros, vacas, cabras, cacería. Solo son animales, personas casi no se evidencian. ¿Será ese animal su Dios? Qué chévere esa intervención, ya les cuento. Pues resulta que, en efecto, como nos cuenta Juan Vicente, cuando vemos estas pictografías, vemos que lo que más se ven son animales.
Y si ustedes ven, los animales están ubicados más que nada en la parte superior de ese abrigo rocoso, ¿verdad? Y las personas o las cosas que hacen referencia a las personas están dibujadas más bien abajo. Miden también, por ejemplo, el tamaño de las personas representadas con respecto al tamaño de los animales que tenemos, que son grandísimos. Claro que sí, eso es lo que nos hace pensar, pues es que en este contexto ritual en el que se hacen los pictogramas, esta forma de dibujar los animales y en general la naturaleza es una forma de como esa alabanza a lo que es divino y es sagrado, que para este caso es la naturaleza. Quiero preguntarles por este muñequito particular que sale aquí. Yo les estoy mostrando ahí en grande, como de que le ven forma a eso. Está raro, pero como de que le ven forma. Solo una persona me habló que dice que de una mazorca. Todo el resto me habló o de animales o de personas. Listo, entonces acá Lina Marcela me dice frutos. Exactamente es lo que es una planta. Y quiero leer este porque está muy chistoso. Laura Alejandra nos dice que es como un monstruo. Sí, puede ser también. Varios de los que vemos ahí tienen aspecto monstruoso. Son frutos. No sabemos exactamente, digamos que pues, no es el dibujo más desarrollado del mundo, ¿verdad? No sabemos exactamente qué frutos, pero sí sabemos que no hace referencia a plantas, a una planta. Pues resulta que un palumpas me dicen acá, ay, no me hagan reír, por favor, que necesito mantenerme serio. Pues resulta que estas pictografías básicamente son algo así como la introducción o el prólogo a lo que encuentra uno en Chiribiquete. Ahí están pintadas todas las cosas que se encuentra al interior del parque. Entonces, yo quiero seguir con otra sección de nuestra exposición virtual. Ahí está, no era esta de acá, que a mí personalmente me encanta esta sección y es la sección de lo bio, es decir, lo que nos habla de ese patrimonio natural particularmente. Y aquí tenemos entonces esta sección botánica y una pieza particular que a mí me encanta y yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, que son los herbarios. Como yo les comentaba, es lo que, digamos, esta exposición básicamente son resultados de investigaciones, ¿verdad? Y entre esos resultados tenemos, por ejemplo, estos herbarios, que son una herramienta muy utilizada por los botánicos para estudiar las plantas. Seguramente alguno de ustedes de pronto en el colegio los pusieron a hacer herbarios, que era coger una cartulina y pegarle encima a una mata y así uno podía ver la mata. Bueno, esos son los herbarios. Y aquí tenemos esos herbarios que se desarrollaron para la investigación botánica allí en Chiribiquete. Entonces vemos que en estos herbarios pues nos dan unas tres clasificaciones de plantas muy interesantes. Tenemos por un lado las plantas emblemáticas, que son las plantas características de un lugar. Cuando hablamos de algo emblemático, pues hablamos de algo que es característico de ese espacio, ¿verdad? No necesariamente que no existe en ningún otro lado del mundo, pero ahí en ese lugar son características. Tenemos también otra clasificación, a ver, me voy por acá, ¿dónde está? Que son estas de acá, las plantas endémicas. Cuando hablamos de plantas endémicas, ahí sí estamos hablando de plantas que únicamente existen allí en la región de Chiribiquete. En ningún otro lado del mundo encontramos esas plantas. Y por último, tenemos, ay, ¿dónde está? Otra clasificación que a mí me gusta mucho, que son las plantas útiles. Entonces, para este momento, yo quiero preguntarles, ¿ustedes para qué creen que no son útiles las plantas? ¿Para qué usa uno las plantas? Cuéntenme para qué creen. Y dejé acá en imagen esta plantita, porque cuando yo veo esa planta, no pienso en una planta, sino más bien como en un utensilio. Entonces la dejé ahí como para que les active a ustedes la imaginación. Listo, entonces me empiezan a decir, a escribir.
Plantas medicinales, por ejemplo. Y acá nos dice Erika que hay una planta que ella vio en los herbaриos que se parece a la limonadia y seguramente ella se ha curado la gripe con la limonadia, por eso sabe que es una planta medicinal. Tenemos para medicinales, muy bien. Rituales chamánicos que podríamos meter también ahí como dentro de lo de medicinal, ¿verdad? Para hacer estudios, eso es muy importante, las plantas nos sirven para investigarlas y conocer más sobre ellas y sobre la región, está muy bien. Para hacer cosméticos, medicina, curar enfermedades. Ah, miren este tan interesante. Para condimentar los alimentos, pero no solo condimentarlos, ¿verdad? Las plantas son alimentos también. O sea que ustedes no se han comido pues un plátano en el almuerzo, ¿verdad? Las plantas nos sirven para alimentarnos también. Para curar enfermedades. Por acá me dicen que esa planta se parece a la escobilla, que es una planta medicinal también. Para rituales, para pintura y oxígeno, estas dos están muy interesantes. Las plantas también nos ayudan a limpiar el aire, ¿verdad? Y pues todos sabemos que la selva amazónica es uno de esos lugares más importantes de esta limpieza del aire. Listo. Para castigos me dicen por acá, alimentos para los animales, listo. Bueno, creo que todos van como por el mismo lado. Hay una que no me... no, mentira, sí, acá me lo comenta Ana Milena Torres, ese era el que quería que me contara. Ella dice, para realizar atrapasueños, tejidos, mochilas como el fique y las hojas. Entonces, las plantas en general no son útiles para comérnoslas, para curar nuestros males, para limpiar el aire, pero también para hacer utensilios y, por ejemplo, hacer pintura corporal o teñir los textiles. De las plantas sacamos esa materia prima o esas fibras para hacer utensilios, pues que hoy en día ya no utilizamos, pero las comunidades que habitan allí sí lo utilizan todavía. Listo. Entonces yo eso quería contarles con respecto a las plantas. Ahora quiero mostrarles otra sección de nuestra exposición. Si logro encontrarla, ya la encontré, acá está. ¿Qué es ese tema de los animales? Cuando empezamos nuestra visita, hablamos que el nombre de esta exposición es el jaguar y la mariposa. Bueno, estos no fueron animales que elegimos al azar para hablar de Chiribiquete, sino que tiene un sentido. Y es que resulta que así como se encontraron un montón de especies vegetales en Chiribiquete, también se encontraron un montón de especies animales. Es decir, este es un lugar súper rico en diversidad. Y entre esos animales que encontramos, vimos particularmente el tema de las mariposas. Pues resulta que en Chiribiquete se encontraron muchísimas especies de mariposas. Debo decirles algo, y es que hasta el día de hoy estas investigaciones no han concluido. O sea, el parque no es como que ya esté todo investigado. Aún hay muchísimas cosas por descubrir. Pero en las investigaciones que se han hecho hasta el momento, se encontraron alrededor de 200 especies de mariposas, de las cuales dos especies, son completamente nuevas para la ciencia. Es decir, no se conocían esas mariposas antes de llegar allí a Chiribiquete. No solo hay mariposas en este lugar, hay otro tipo de animales y son estos que tenemos aquí en este mosaico. Entonces, miren, acá Elian nos cuenta que Colombia es de los países con más especies de mariposas, es verdad. Y particularmente en esta zona de la Amazonía, pues tenemos como la mayoría de esas especies que tenemos en todo el país. Quiero entonces preguntarles, no mentiras, no les voy a preguntar. Porque quiero pasar pronto a la siguiente sección, que ya es la última, que nos habla de esas comunidades, porque sé que a ustedes les interesó mucho ese tema. Entonces yo quiero mostrarles estos animales que tenemos acá. Quiero comentarles que allí en Chiribiquete, pues se encontraron muchísimas especies de animales, entre las cuales hay peces, reptiles, mamíferos grandes, como el jaguar, por ejemplo, que lo ven ustedes ahí en pantalla en la mitad, y también mamíferos pequeños,
como los murciélagos, por ejemplo. Se encontraron aves también, es decir, nuevamente, Chiribiquete es una zona súper rica en cuanto a diversidad natural. Y pues resulta que para investigar estos animales, pues los biólogos, los investigadores, tuvieron que ingeniárselas para ver cómo investigaban qué animales habitaban la selva de Chiribiquete. Lo que hicieron fue recurrir a las cámaras trampa, que básicamente son cámaras escondidas que ellos ponen en la selva, son cámaras que se activan con el movimiento y así es mucho más fácil identificar cuáles son esos animales que habitan la selva. Entonces yo quiero compartir con ustedes el día de hoy uno de esos videos de cámaras trampa que es increíble, a mí me encanta, es súper bonito y bueno, quiero compartirlo con ustedes hoy, pero ténganme paciencia y denme un momento porque tengo que arreglar muchas cosas. ¿Listo? Voy a presentarles nuevamente mi pantalla y listo. Creo que ahí ya estoy listo, ahora sí. Ahí ya les estoy compartiendo mi pantalla y pues quiero que juntos veamos este video tan genial que tenemos de estas cámaras trampa. Ese que ustedes estaban viendo ahí es un jaguar y pues ahí pueden ver que este jaguar tuvo como un encuentro súper cercano con la cámara, literalmente casi se lo come. Elian nos dice que qué lindo gatito, sí está muy lindo, pero ¿se da que uno ahí al lado de ese gatito se ve tan lindo? Bueno, quiero mostrarles otro video, aprovechando que los tengo y que a mí me encantan estos videos, quiero compartir con ustedes otro, el último ya. Que es, denme un momento, este de acá. Entonces vamos a ver ahora este video. Esperen que creo que no se ve bien. Ya. Listo. Ese que tenemos ahí particularmente es un ocelote, me dicen, es un tigrillo, pero ve bien que lo dices porque aquí en Chiribiquete también tenemos presencia de ocelotes. Ese tigrillo que ustedes vieron en ese video es muy particular y a mí me gusta mucho porque quizá pudieron ver que solo le alumbra un ojito, ¿verdad? Solo le brilla un ojo. Bueno, eso significa que muy seguramente este tigrillo estuvo en alguna pelea con otro animal en donde seguramente le rasguñaron su ojo y es un tigrillo tuerto. Solo el ojo que le brilla es el ojo con el que ve. El otro ojo no ve por ese ojo, está ciego de ese ojo. Entonces, pues a mí me parece un video súper genial y me encanta poder compartirlo con ustedes. Listo. Entonces, ya habiéndoles comentado de las plantas, de los animales, que ahora voy a pasar a este tema como tan interesante, que es la parte antropo o la parte, pues, de los seres humanos y estas comunidades. Primero que nada, quiero mostrarles aquí como está apoyo museográfico que hicimos especialmente para la exposición, en donde lo que tenemos es algo así como una historieta que nos cuenta cómo se hacían esas pictografías. Como ustedes vieron, habían algunas pictografías que quedaban muy, muy alto. Ay, esperen que no les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí ven? Siempre me pasa. Esperen un momento. Listo, ahora sí. Ahí en pantalla están viendo, sí, listo, ya está compartiendo, este apoyo que hicimos para la exposición donde nos muestra cómo se hicieron esas pictografías. Y pues ustedes ven que hay unas que se ubican muy alto, ¿verdad? En la roca, lo vimos ahorita en la fotografía del abrigo rocoso. Y ahí acá abajo nos muestra la posible explicación de cómo se hicieron. La posible explicación es que quizás se construyeron escaleras o andamios para llegar a esas zonas tan altas
Y aquí abajo lo que tenemos son las piedras que por un lado funcionaron como herramientas para pintar esas pictografías, pero por otro fueron también, digamos, de las que se sacó el pigmento. Lo que se hace es que se cogen piedras muy altas en óxido ferroso, se pulverizan y ese polvo se mezcla con aglutinantes orgánicos, como la saliva, por ejemplo, y de ahí pues salió una pasta que era lo que se utilizaba y seguramente se sigue utilizando para realizar estas pictografías. Listo. Ahora quiero mostrarles, ahora sí, lo que les había prometido, ahora sí lo vamos a hablar, que es sobre estas comunidades que probablemente aún habitan en este lugar. Entonces, para eso voy a pararme un momentico sobre este texto que es nuestro apoyo museográfico, así ustedes pueden echarle un ojito mientras yo voy hablando. Les cuento que en esta zona de Chiribiquete, claro, tenemos comunidades indígenas, pero no son las únicas poblaciones que habitan el lugar. También tenemos, por ejemplo, campesinos, por ejemplo, colonos que han llegado a este lugar en torno o en función de la explotación económica de la selva amazónica. Y pues tenemos también las comunidades indígenas que vemos aquí son de dos tipos. Por un lado tenemos comunidades indígenas que conocemos, digamos que han sido contactadas y que habitan en estas zonas de amortiguamiento, es decir, zonas protegidas, que cuando yo les hablaba de que Chiribiquete es una zona protegida, significa que no solo se protege la fauna y la flora, sino también a las personas que habitan allí y las tradiciones y cultura que vienen con esas personas. Es todo, digamos, la protección abarca todo eso. Entonces, en estas zonas de amortiguamiento tenemos los resguardos indígenas en los que conviven tucanos, pidatapullos, pijaos, cubeos, cayapanas y desanos. Para los que me preguntaban que si sabía qué comunidades eran, estas son las comunidades contactadas, o sea, las que vemos, las que sabemos quiénes son, las que tienen una relación con el mundo fuera de la selva. Pero por otro lado, tenemos otras comunidades que son otros pueblos indígenas que nosotros los denominamos comunidades en aislamiento, es decir, grupos de personas que por su propia cuenta voluntariamente decidieron aislarse y no tener contacto con todas aquellas personas que no fueran parte de su comunidad. Y para ello se metieron al interior de la selva y se aislaron allí para que no sean contactados. Yo quiero comentarles que no es únicamente como que ellos por capricho decidieron meterse allá y aislarse y que no los contactemos. Más allá de eso, quiero contarles que este es un derecho que ellos tienen, que está amparado por la Constitución del 91 y se refiere a la autonomía de los pueblos. Y es que ellos decidieron aislarse como una forma de resistencia al avance de la colonización y de las dinámicas del mundo occidental y están en todo su derecho de hacerlo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de no contactarlos porque ellos están en su derecho al aislarse en este lugar. Bueno, me preguntan que a qué grupo indígena, a qué grupo lingüístico pertenece cada una de esas comunidades indígenas. La verdad, no sabría decirte. Es como un rastreo bien extenso que hay que hacerse porque no pertenecen todas a la misma comunidad lingüística, debido a los lugares de los que vienen estas comunidades. Por ejemplo, los muiscas, que eran los que habitaban el altiplano cundiboyacense, su lengua, su familia lingüística es la chibcha, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Pero imagínense ustedes que comunidades que habitaban también en la Sierra Nevada de Santa Marta, que están súper lejos del altiplano cundiboyacense, también comparten la familia lingüística chibcha. Entonces, en realidad es pues un rastreo que, claro, se puede hacer, pero es bien no complicado, sino pues demandante hacer ese rastreo para especificar tal cual
de qué comunidad lingüística pertenece cada uno, pero se puede hacer, claro que sí, pero no les tengo pues la respuesta justo en este momento. Listo. Estos pueblos indígenas en aislamiento, también ustedes me preguntaban que si se sabía quiénes eran, pues no estamos seguros porque ya les dije, ellos están en todo su derecho de que nosotros no los contactemos, así que la información que tenemos de estos pueblos indígenas, pues es lo que hemos logrado sacar de investigaciones, como por ejemplo el análisis de los mapas históricos que muestran esas comunidades indígenas como se movían en el territorio. Tenemos también, por ejemplo, fotografías que han sido tomadas en sobrevuelos de la selva amazónica, donde vemos malocas escondidas al interior de la selva. Y a partir de esas investigaciones, pues se deduce que estos indígenas en aislamiento muy probablemente estén emparentados con comunidades como los Urumi, los Muyuy y uno de los más famosos, los Carijona. Entonces, quiero preguntarles, ya para terminar, no me tardo mucho, quiero preguntarles ustedes por qué creen que estas comunidades decidieron aislarse. ¿Por qué lo harían ustedes, por ejemplo? ¿Por qué decidirían ustedes aislarse al interior de su casa, digamos, y no volver a tener contacto con ninguna persona del mundo exterior? Listo, entonces me dicen, por temor, por resiliencias, no entiendo muy bien esa respuesta. ¿A qué te refieres con, o sea, entiendo lo que es resiliencia, pero no entiendo muy bien cómo a qué te refieres con ese término, por temor, por el miedo, por la seguridad, para proteger su cultura, eso está súper interesante, por protección, para no perder su cultura, muy bien. Bueno, acá me dice, para mantener la cultura propia y sus costumbres, que no vaya nadie a intentar cambiarlas, cuidar de la cultura y el territorio. De pronto por las enfermedades, súper chévere esa intervención de las enfermedades, para preservar sus tradiciones. El avance desenfrenado del hombre blanco les dio miedo, a mí me hubiera dado miedo también, créanme que sí. Yo creo que por cuidar su identidad como pueblo. Genial. Todo lo que ustedes me contaron es en efecto así. Una de las razones por la que estas comunidades se aíslan es por ese tema de las enfermedades. En efecto, es súper importante. Vimos cuando se hace descubrimiento de América que muchas indígenas fallecen porque no tenían las defensas para enfrentarse a enfermedades que traían los europeos. Pero no fue únicamente en esa época. Hoy en día lo estamos viendo con el COVID-19, ¿verdad? Estamos viendo que en la Amazonía estamos casi frente a un exterminio de estas comunidades, porque son comunidades que no tienen defensas para protegerse de una enfermedad como el coronavirus que nos está atacando ahorita, por ejemplo. Entonces, esa es una de las razones, sin duda. Otra de ellas también es para proteger su cultura. Muchos de ellos saben bien, pues por las cosas que han pasado en la historia, que con la llegada del hombre blanco y occidental, lo que se hace, o sea, lo más posible que pase es que se pierdan esas tradiciones y esa cultura. Hay un caso particular y es lo que tenemos aquí en esta ilustración que también se hizo para la exposición y es el tema de las misiones religiosas. El Amazonas es uno de los lugares principales a donde llegan estas misiones religiosas con el objetivo de coger estas comunidades y, digamos, transformar esas creencias, ¿sí? Como que no suene tan feo. Entonces, como evangelizar según la palabra de Dios, llevar ideas que según ellos tienen que ver con la civilización, y pues resulta que estos son acciones que en ningún momento se les preguntó a ellos si querían eso, si querían cambiar su cultura, si querían cambiar el Dios en el que creen. Entonces, esa es otra de las razones por las que se meten a la selva. Y tenemos aquí otra razón, ya esto es lo último, lo prometo, que son estas piezas que tenemos de este lado de acá. Les cuento que estas bolitas que tenemos aquí como en cajas de Petri son semillas.
Entonces, la pregunta, ya como la última pregunta que les voy a hacer, es ¿de qué son esas semillas? ¿Se les ocurre de qué pueden ser esas semillas? Es una planta que es muy cultivada en el Amazonas. A ver, leo por acá. Y no es cacao. No es acaí tampoco. Les voy a dar azaí, perdón. No es azaí tampoco. No es café. Les voy a dar una pista. Ustedes ven que a la izquierda están estas bolitas pequeñitas, cafecitas, y a la derecha hay una bola negra que no se ve muy bien porque la foto salió como raya, pero bueno, es una bola negra, se los prometo. Esta bola negra que tenemos a la derecha está hecha del material que se obtiene del árbol del que sale de esas semillas. A ver si así de pronto. Entonces me dicen, guaraná, nueces, caucho. Muy bien. Son semillas de caucho. Y quizá muchos de ustedes conocen bien esa historia. Resulta que a finales del siglo XIX, en la selva amazónica, particularmente en la Chorrera, en el Amazonas colombiano, pues se dio como una tendencia a este cultivo de caucho, pero pues fue un cultivo de caucho súper inhumano. Quizá alguno de ustedes les pusieron a leer alguna vez este libro que tengo yo acá, ya ahí se ve, La Vorágine, a mí me lo pusieron a leer en el colegio, pues es un libro donde se relata esa situación. Y es que en esta empresa del caucho, estos empresarios que eran colonos, como les contaba, personas que venían de otras partes del país o incluso de otros países, a localizar allí sus enclaves para la explotación económica de la selva. En el caso particular del caucho, lo que sucedió fue que la materia humana, digamos, el recurso humano que utilizaron para la explotación del caucho fueron las mismas indígenas que habitaban en esta zona. Lo que sucedió fue que a estas personas se les sometía a jornadas de trabajo súper extensas, a torturas, muchas veces se les asesinaba si no cumplían con, digamos, la cantidad de caucho que debían entregar al final del día. Las mujeres fueron violadas, es decir, fue una época terrible para estas comunidades indígenas y lo que ellos resolvieron hacer fue meterse al interior de la selva como una forma de resistencia hacia ese avance de la colonización y de esa destrucción, podríamos decir, que viene de manos de este hombre blanco y occidental. Al lado lo que están viendo es una piel de tigrillo, que nos habla mucho también de esas amenazas del chiribiquete en cuanto a los animales. Y es que a muchos de estos animales, pues, se les mata, bien sea porque se comen las gallinas, por ejemplo, de los campesinos, o también como trofeo. Y ustedes ven esa piel de ahí, yo les cuento que en los años 70, las pieles felinas en las prendas fueron muy famosas. Y entonces allá en la Amazonía se crearon expediciones de cacería que básicamente lo que hicieron fue que casi acabaron con la población de jaguares, tigrillos y ocelotes allí en la selva amazónica. Ya para finalizar, quiero despedirme con esta imagen que les voy a poner en este momento, que es una fotografía que tenemos del chiribiquete que nos muestra hasta dónde, digamos más bien, o cómo ha avanzado ese tema de la deforestación en la selva amazónica. Es una deforestación que se da por dos cosas principalmente, bien sea para utilizar los prados en la ganadería o bien sea también para el cultivo de otras cosas que no son las especies nativas del Amazonas. Entre esas, el cultivo ilícito, por ejemplo, el cultivo de coca. Entonces, ya con esto quiero cerrar y quiero preguntarles ahora si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, comentarios que me quieran hacer y que les pueda solucionar. Sé que aquí ya alguien me puso una pregunta. Lady Valentina me dice, una pregunta. ¿El Estado cómo hace para evitar que en ese territorio tan extenso nadie entre? ¿Cómo hacen control? Pues así precisamente, como tú te imaginas que es difícil hacer control a este espacio, así es en realidad el control allá, es muy difícil.
Las acciones del gobierno incluyen, por ejemplo, declarar este lugar en el 89 como Parque Nacional Natural, porque así lo declararon una zona protegida. También leyes que amparan el Amazonas y lo vuelven un sujeto de derechos, pensando en la protección y conservación de lo que hay allí. Pero en la vida real y en lo práctico no es fácil. Imagínate tú un lugar tan extenso como 26 veces Bogotá, pues no es fácil controlar ese ingreso de las personas. Entonces, digamos, lo que tenemos son como esas leyes o ese amparo desde lo teórico, pero obviamente en la práctica es muchísimo más difícil. Y chévere que tú comentas esto porque recordé una pregunta que me hicieron ahorita también, que era con respecto a los grupos armados en la región. Resulta que esta zona, pues imagínense ustedes, entre Guaviare y Caquetá, o sea, es una zona súper caliente a nivel político en Colombia, pues imagínense que por mucho tiempo digamos, los enfrentamientos propios del conflicto armado en Colombia en este lugar ayudaron a proteger el lugar. Cuando se dio la firma de los acuerdos de paz y bajó un poquito como esa violencia en el sector, lo que sucedió fue que la gente empezó a entrar, pues porque ya no estaba esta presencia de grupos armados y con ello empezaron a deteriorar el lugar. Entonces es muy curioso porque este conflicto armado, por un lado, es el responsable de, por ejemplo, esos cultivos ilícitos de coca, pero por otro lado, digamos, en un giro inesperado y muy increíble, se convirtieron también de alguna forma guardianes de lo que había allí, pues porque como nadie entraba por el miedo a ellos, pues era un lugar que no se dañaba. Voy a ver si tengo más preguntas. Me pregunta Calisbet, ¿pero no se supone que es patrimonio? Sí, pero de hecho, si tú ves hacia afuera en la ventana, todo lo que nos rodea es patrimonio. La ciudad en sí misma es patrimonio. Pues porque como ya vimos, es algo que nos dejaron nuestros antepasados, ¿verdad? Se construyó en el tiempo, tiene elementos de identidad y pertenencia, pero que una cosa sea patrimonio no hace que se cuide por sí sola. El cuidado está en manos de nosotros, ¿verdad? Y pues hay mucha gente a la que esa palabra patrimonio no le dice nada y no evita que se hagan estas acciones de deterioro en el Amazonas. Listo, terrible, es muy triste, lo sé, por eso se causan esas deforestaciones, porque se llama parque si es una selva. Qué chévere esa pregunta. Parque Nacional Natural es como la figura que creó el gobierno colombiano para proteger esas zonas naturales que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que valía la pena conservar lo que había en ellas. No es un parque, en efecto, bueno, es una selva, aunque podríamos decir que es una selva, que es un parque también. En general, parques nacionales naturales está a cargo de muchos espacios que, digamos, se les denomina parque por ese sentido de zona de protección, pero claro, uno va a ver y no son todos parques. Hay algunas selvas, hay algunos que son manglares, hay algunos que son santuarios de flora y fauna, pero ese nombre Parque Nacional Natural es como la figura que crea el gobierno colombiano para estas zonas de protección. Digamos que es como un tecnicismo, podríamos decir. ¿Cómo es su entorno? ¿Húmedo o cálido? ¿Del mío o el del Amazonas? Yo supongo que el del Amazonas. El Amazonas es, digamos, el parque. Listo. La denominación del Amazonas y de Chiribiquete particularmente se denomina como bosque húmedo tropical. Ese es el nombre. Entonces, es un bosque, pues que en realidad nosotros llamamos más selva, cuyo temperatura, cuyo clima es húmedo pero cálido a la vez. Entonces, para que tú te hagas una idea, imagínate que si tú estuvieras en esta selva del Amazonas, pues va a ser muy caliente, ¿verdad? Porque está, digamos, más cercano al nivel del mar que lejos de él. Y sabemos pues que ahí tenemos un clima cálido, pero debido a la vegetación que hay alrededor, es un lugar muy húmedo, en el que hay agua en todo lado, en el aire, en los árboles, en el piso y la materia orgánica que hay en el piso hay agua. Entonces es un lugar húmedo, más que nada húmedo.
Listo. Bueno, creo que no tienen más preguntas, no veo más preguntas en el chat y además ya nos pasamos 12 minutos, oh pues Dios, me van a regañar. Acá, la última pregunta la respondo y ya me voy. ¿Este parque ha llegado a ser un objeto de exploración? Sí, como les contaba, esta exposición que vimos hoy básicamente nos muestra los resultados de investigaciones que se llevaron a cabo allá en ese lugar desde 1990, cuando se decidió que era un lugar súper importante para la humanidad y era necesario que lo declararan patrimonio mixto de la humanidad. Para que fuera posible esa declaración, pues tocó hacer investigaciones y exploraciones en este lugar para determinar qué era lo que había. Entonces, sí, ha sido objeto de exploración. Me dice, de exploración, no, de explotación. Oh, pues, ¿sí ven cómo cambia una letra el sentido de las cosas? Bueno, entonces ya saben que sí fue objeto de exploración y de explotación, sí, claro que sí. El Chiribiquete se encuentra igual de amenazado que el resto de la selva amazónica, porque es como el último límite entre la ciudad, podríamos decir, y la selva, donde todavía no se ha explotado, pues si ustedes ven ya no hay más espacios donde explotar. Entonces, claro que sí, es un lugar de explotación que les cuento en donde el mayor problema es la deforestación, bien sea para la ganadería o para el cultivo ilícito o lícito, pero de otros productos pues que no son originarios de la selva amazónica. Pero a eso también pueden sumarle problemas como por ejemplo la minería, es un problema también, la construcción de megacarreteras y megaproyectos hidráulicos también es un problema allí en el sector y ya. Por acá, muchas gracias, listo, súper chévere. Bueno, para los que les gustó este recorrido que hicimos el día de hoy, yo les cuento que en el Museo Nacional frecuentemente tenemos servicios en los que nos encanta que la gente y el público participe. Entonces, mi recomendación es que por favor estén atentos a la página del Museo Nacional en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ahí constantemente estamos publicando los servicios y los eventos que tenemos. Les cuento que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos talleres en familia, pues que son muy parecidos a lo que hice el día de hoy, pero tienen también un taller de creación en torno al tema que se ve. Quiero agradecerles mucho por acompañarme el día de hoy. Rápidamente quiero dejarles aquí en el chat. Este primero es el enlace para que ustedes puedan acceder a esa exposición virtual que vimos y puedan disfrutarla por su cuenta. Y también quiero ponerles otra cosita, y es que para nosotros es muy, muy importante saber qué opinan ustedes de nuestros servicios y de nuestras visitas y nuestros talleres. Entonces aquí en el chat les pongo también un link que les va a llevar a un formato en Google que es una evaluación para que ustedes por favor evalúen este servicio. Yo ahí les puse que ponen en algunas preguntas, recuerden. Mi nombre es Sara Lucía Gómez Machado. El área que visitamos pues, fue el Museo Nacional de Colombia. La actividad fue un diálogo virtual y el nombre de la actividad fue un diálogo por la exposición temporal. Dice que el formato no existe. Pueden probar, por favor, en este enlace, creo que ese enlace sí es el que... como darle paso a la profe Beatriz, a ver ella qué nos cuenta ya pues para el final de esta visita. Eso es todo. Muchísimas gracias, Sara. Estuvo hermoso este recorrido. Espero que eso los anime a visitar la exposición y a participar, digamos, en las actividades que proponen no solamente el Museo Nacional, toda la red de museos de Bogotá y seguramente muchos museos de Colombia están haciendo diferentes exposiciones y, digamos, talleres y recorridos virtuales para que aprovechemos en esta cuarentena también pues esas posibilidades. Y de parte del Club de la Interculturalidad de la Universidad Antonio Nariño les agradezco a todos su participación.
estaremos haciendo nuevos recorridos por diferentes partes de Colombia y de México. Entonces, pues como tenemos ya sus correos, les seguiremos mandando información de todas las actividades que el Club de la Interculturalidad tiene para ustedes. Y nada, pues estamos muy contentos que cada vez somos más, que empezamos siendo 3 o 4 y ya hoy tuvimos más de 70 personas. Y entonces, pues nada, un abrazo a todos y cualquier duda pueden escribirme a abramos@uam.edu.com. Los voy a poner aquí mi correo por si quieren inscribirse para otros recorridos posteriores y siempre les vamos a mandar un Google Forms para que se inscriban y participen en estas iniciativas que tenemos desde la Oficina de Relaciones Internacionales, la Facultad de Psicología de la UAM, la Facultad de Psicología también de la Universidad Cuauhtémoc, y nada, un abracito a todos. Listo, muchas gracias, que estén muy bien, gracias a todos y ya, chao. Gracias, Sara, chao. Chao, que estén bien.